Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Aquí feliz de estar nuevamente con ustedes. Que el Señor me los bendiga, es mi mayor deseo en esta tarde, y estamos aquí para continuar con aquellas preguntas que son necesarias para prepararnos para salir a evangelizar. Es decir, son algunas de las respuestas bíblicas a preguntas que comúnmente nos hacen las personas allá afuera o que nosotros tenemos la necesidad de conocer para poder salir a preparar a otras personas. Bendito es el nombre del Señor, que nos permite estar aquí nuevamente juntos otra vez en su estudio bíblico perteneciente a la iglesia Polar Memorial aquí en San Antonio. Así que comenzaremos nuestro estudio bíblico en el día de hoy, como siempre hacemos, orando. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta nueva oportunidad que nos das de buscarte, de sentir tu presencia en nuestras vidas. Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente sean tierra fértil a todo lo que podamos aprender, y que un deseo, Señor, grande y poderoso de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para nosotros poder salir adelante y que otros se beneficien de lo que nosotros aprendemos. Señor, danos la sabiduría para entender el verdadero evangelio de Jesucristo y permite que podamos poner por obra todo lo que aprendamos en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía anteriormente, estamos viendo una serie de preguntas o de respuestas a preguntas partiendo de la palabra de Dios, y hoy vamos a continuar acerca de este estudio, y hoy vamos a ver cómo es que podemos reconocer una falsa religión o una falsa secta, o como nosotros queramos en este caso llamarle. Para esto nos vamos a apoyar en el texto Hechos capítulo 26 versículos 4 y 5, que dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, les repito estos versículos, Hechos capítulo 26 del 4 al 5, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Amén. Ahora, ¿por qué es importante para un cristiano conocer o reconocer las falsas sectas o la falsa religión, como queramos llamar? Es importante reconocer sectas falsas o religiones falsas porque siempre vamos a encontrar falsos maestros que predican y enseñan falsas enseñanzas o herejías que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Es importante porque muchas de estas doctrinas falsas son doctrinas usadas por el enemigo para alejarnos de la salvación y llevarnos a la condenación. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿por qué? Y vuelvo a repetir la pregunta, es importante para un cristiano reconocer la falsa religión o las falsas sectas. ¿Por qué? Porque esto nos capacita para combatirlas.
Esto nos ayuda en la evangelización y es necesario que el cristiano conozca la verdad para poder combatir la mentira. Si nosotros no conocemos la verdad, no estamos preparados para poder combatir la mentira, ni tan siquiera para reconocerla. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 14 y 15 nos dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que los demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que han proliferado una infinidad de sectas, no solo en nuestro país, sino en todas partes del mundo. Desde las sectas más conocidas tenemos la cienciología, tenemos grupos espiritistas, tenemos los gnósticos, Hare Krishna, masonería, meditación trascendental, Sai Baba, mormones, testigos de Jehová, Nueva Era y hasta las llamadas iglesias satánicas. Es decir, que la palabra de Dios nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos que tenemos que tener muchísimo cuidado. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y tenemos que comprender que en estos tiempos peligrosos, que es los que estamos hoy actualmente, no solamente son peligrosos porque existe el COVID, porque existen unas enfermedades que aún no conocemos, también son tiempos peligrosos porque existe violencia, pero también las personas que están en búsqueda de algo o de algo que les dé esa esperanza pueden verse perjudicados por este tipo de secta o este tipo de religión falsa. Es decir, porque como están buscando algo que los llene, pueden equivocarse y buscar lo que inadecuadamente nunca los va a llenar. Es decir, nunca van a poder sentirse llenos de la presencia de Dios o del Espíritu Santo si se equivocan y buscan algo que no es verdadero y que no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Es decir, cosas como estas nunca nos van a dar el consuelo en este tiempo de pospandemia, y lastimosamente muchos de los que se pueden equivocar caen en esa falsa secta que lo que hace es, lejos de llenarlos, sentirse cada vez más vacíos y alejados de Dios. Vamos a definir primeramente qué es una secta. La palabra secta la encontramos en la Biblia y viene de la palabra griega airesis, la cual tiene varios significados: separarse de, distinta opinión o decisión individual. Amén. Tenemos también estas tres definiciones de la palabra secta. Secta es un grupo, denominación o religión que se separa de puntos esenciales y doctrinales del cristianismo bíblico. Es una agrupación que se separa de la conducta histórica que el cristianismo ha predicado. Es una religión falsa, heterodoxa, es decir, mezclada. Ahora respondamos, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer una falsa secta o una religión falsa? Sus enseñanzas no están apegadas a las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios, y de la palabra de Dios, y también porque enseñan revelaciones que según estas personas les fueron dadas de manera individual. Es decir, no enseñan lo que dice la Biblia, sino lo que ellos les fue revelado. Amén. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Lo primero que nos permite reconocer a una falsa secta son sus enseñanzas, su doctrina que no está en sintonía con las enseñanzas de Jesús y la doctrina que fue enseñada por los apóstoles del Señor. Estas falsas sectas enseñan otro tipo de evangelio basado en las enseñanzas de sus líderes y no en la palabra de Dios. Estas falsas sectas toman como base de sus enseñanzas supuestas revelaciones de ángeles o seres espirituales, cuando la palabra de Dios nos dice claramente que aunque un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente en lugar del evangelio que tenemos, que debemos creer que es el evangelio de Jesucristo, sea anatema. Y esto lo dice el versículo número 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Y buscamos que sea anatema. Les busco. Bien, entonces hermanos, si nos encontramos ante la presencia de una doctrina diferente, de un evangelio que es totalmente diferente a lo que Jesús nos enseñó y a lo que sus discípulos nos predicaron, nosotros no debemos aceptar esa doctrina diferente, ese evangelio diferente, porque nos dice la palabra de Dios que si un ángel del cielo nos anunciase algo diferente, es anatema. Amén. Es decir, que enseñan estas religiones o falsas sectas, o como querramos llamarle, enseñan doctrina de enseñanzas que según ellos fueron recibidas de manera privada solamente para ellos. Dicen ser los únicos en tener la verdad, siempre dicen así, que ellos son la religión verdadera. Dicen ser ellos los únicos que han recibido una revelación o una interpretación particular de las enseñanzas de la palabra de Dios, pero la Biblia nos dice que ninguna profecía, ninguna enseñanza o revelación es de interpretación privada, sino que fue dada por todos nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Otra cosa es que nos enseñan para poder reconocer esta secta, es que ofrecen a sus seguidores otras formas para alcanzar la salvación del alma que no tienen base bíblica. Muchas sectas ofrecen la salvación del alma por medio de diferentes caminos, por ejemplo, el conocimiento, las tradiciones, la meditación, las buenas obras, etc. Podemos tomar como ejemplo las enseñanzas de fe Bahá'í, que nos dice lo siguiente, que es totalmente en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta facultad, es decir, la meditación, hace aparecer desde el plano invisible las ciencias y las artes. A través de esta facultad meditativa se hacen realidad las invenciones y se llevan a cabo colosales empresas. Gracias a ella, los gobiernos pueden gobernar con tranquilidad. Por intermedio de esta facultad, el ser humano entra en el mismo reino de Dios. A través de la facultad de la meditación, el ser humano alcanza la vida eterna. Mediante ella recibe el soplo del Espíritu Santo. La meditación es la llave que abre las puertas de los misterios. Esto es lo que dice la fe Bahá'í. Ahora, los gnósticos, por ejemplo, enseñan lo siguiente. Los iniciados, dice ellos, aquí lo estoy textualmente citando, no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Jesús. Se están negando la palabra de Dios, sino que se salvan mediante la gnosis, es decir, el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo. Es decir, que Jesucristo no hacía falta que muriera en la cruz según los gnósticos. ¿Amén? Pero la palabra de Dios nos declara que para la salvación solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra de las formas que vamos a poder por reconocer la sexta es que mezclan la verdad de Dios con el error y con las mentiras del enemigo. Segunda de Reyes 17:33 nos dice: temían a Jehová, honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Esta característica, hermanos, hace que sean muy atractivas estas sectas o estas religiones falsas para las personas que se les habla de Dios y de la Biblia, pero con su propia interpretación equivocada. Sus enseñanzas, escuchen bien, pueden estar basadas en versículos bíblicos, pero interpretados según un líder o fundador, como es el caso de los adventistas del séptimo día con Elena White, los mormones con John Smith o los testigos de Jehová con Carl Russell. Pero tenemos que saber que no toda persona que hable de Dios y de la Biblia viene del Señor. Tenemos que ser sabios y usar el discernimiento que el Espíritu Santo nos da. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que por medio de sus enseñanzas y de sus doctrinas se aprovechan para hacer comercio y mercadería religiosa. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5 nos dice: si alguno enseña otra cosa, escuchen, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, a las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Veamos que en el texto dice que toman la piedad como fuente de ganancia. En otras palabras, utilizan el nombre de Dios para obtener con engaños dinero de las personas. No ven a las personas con el amor que nos ve Jesús a nosotros. Como personas, no ven a las personas como seres que necesitan ser salvas. No les interesa su salvación, sino que las ven como una fuente para ganar dinero o para adquirir fama. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Son lugares en los cuales se venden pañuelos ungidos, un ejemplo, donde las oraciones por la sanidad tienen un precio. Se venden los pañuelos ungidos, se venden las oraciones por sanidad, dependiendo de la enfermedad. Son iglesias donde no se habla de la salvación ni del arrepentimiento de pecados, sino solamente de hacer pactos económicos con Dios, y el centro de su predicación no es Cristo, sino el dinero. Al igual, podemos ver personas que profetizan a cambio de ofrendas, diciendo solamente lo que los demás desean escuchar. Todo este tipo de personas, todas estas doctrinas, todo este evangelio diferente es anatema. Es decir, no son personas ni instituciones que sirven al Señor, no son siervos de Dios, sino que le sirven a su propio vientre. Filipenses 3, 18 al 19 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hasta aquí nuestro estudio bíblico de hoy. Espero que hayan podido identificar o prepararse para identificar cuando una religión es falsa o una secta es falsa, cuando no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.